Buenas tardes. Vamos a hablar sobre 3 puntos: los cambios temporales, los sistemas de puntuación y el rendimiento diagnóstico de la tomografía de tórax en COVID-19. En lo que respecta a los 2 primeros puntos, cambios temporales y sistemas de puntuación, vamos a tocar este trabajo que fue realizado en China, en la ciudad de Wuhan, durante los primeros meses de la enfermedad, específicamente publicado en febrero. En esta gráfica que tenemos aquí, podemos observar la línea del tiempo en horizontal, que representa la estancia hospitalaria del paciente, de los pacientes, perdón. A estos pacientes se les realizaron controles tomográficos periódicos y lo que se valoró en esta línea de tiempo, desde que el paciente empieza la enfermedad hasta que es dado de alta, con una duración aproximada de 4 semanas, es la gravedad de la enfermedad. La gravedad de la enfermedad se valora con el score CT, es un parámetro objetivo y cuantitativo discreto de valoración de la gravedad de la enfermedad. Ahora, conforme vamos avanzando en el tiempo, vamos a ver diferentes valores de Score CT, pero podemos observar cómo se realiza una gráfica de valoración durante esa estancia hospitalaria. Ahora, en esa gráfica, que no es otra cosa más que un modelo matemático de evolución de la enfermedad, podemos identificar 4 periodos o 4 estadios de la enfermedad. Los 2 primeros estadios tienen una temporalidad aproximada de 4 días. Entre los dos suman 8 días. Si se fijan en el gráfico, se caracterizan porque la evolución o la gravedad de la enfermedad es rápida, es ascendente y veloz. En un tiempo corto, tiene un rápido ascenso de los valores del CT score en el tiempo. Ahora, luego llega un tercer periodo, y en ese tercer periodo existe el pico más alto. Tiene una temporalidad un poquito más larga que las otras dos, aproximadamente unos 5 días, y ronda sobre el día 10. El día 10 en otros ensayos clínicos ha sido considerado como el día de mayor enfermedad. Después de esta fase 3, que es la fase de más alta enfermedad y que ronda sobre el día 10, viene un cuarto estadio con una temporalidad mucho más larga que las otras 3. Ahora, en este estadio 4, que es mucho más larga que las otras 3, se caracteriza porque el paciente empieza a recuperarse, pero esa recuperación es lenta y es progresiva hasta que el paciente llega a estar en condiciones de alta. El Score CT es un sistema de puntuación que utiliza variables cuantitativas de tipo discreto y que me dan un parámetro de qué tan extensa está la enfermedad. Sin embargo, también tenemos que valorar cuál es el patrón de imagen que se va a presentar. Y en este estudio, utilizando un sistema de nomenclatura internacional, específicamente el glosario de la Sociedad Fleschner, que es el más utilizado en el mundo, se determinaron 3 patrones, que justo los tenemos graficados acá. Un patrón de imagen es la manera en que la enfermedad se manifiesta en un estudio imagenológico, en este caso la tomografía computada. Y en tomografía computada, la enfermedad se va a manifestar con 3 patrones. El primer patrón se denomina opacidad en vidrio ilustrado y es una opacidad borrosa, pero que me permite ver a través del parénquima a las estructuras vasculares. Estas pequeñas estructuras blancas son vasitos. Se le denomina vidrio ilustrado por su similitud con el cristal esmerilado que lo tenemos en los baños o en algunas ventanas, a través del cual podemos ver las siluetas de las estructuras que están por delante de ellas o por detrás de ellas. El segundo patrón se denomina crazy paving. Se define como un patrón reticular que podemos ver acá como una redecilla, pero interpuesto a un patrón de vidrio ilustrado. Se le llama patrón de crazy paving por su similitud con el pavimento de adoquines. Cada uno de estos adoquines que vemos ahí en el pavimento representa a los lobulillos pulmonares secundarios. Esos cuadraditos que vemos acá en la tomografía son los lobulillos pulmonares secundarios, la unidad básica en tomografía de tórax. Ahora, esos adoquines están sostenidos por cemento. Hay cemento entre esos adoquines. Ese cemento es ese patrón reticular que vemos acá. Y no es otra cosa que engrosamiento o edema del intersticio interlobulillar.
El tercer patrón que podemos encontrar es la consolidación y se caracteriza o se define como una opacidad densa, tan densa que no nos permite identificar estructuras vasculares, a diferencia del vidrio ilustrado, que sí nos deja ver estructuras vasculares, incluso nos permite ver parte de ese parénquima. Con la consolidación, no. Es tan denso que no podemos ver nada. Se parece a una nube. Ahora, puede ir acompañada o no de broncograma aéreo. Ahora, esta curva de evolución de la enfermedad que nos representa tres momentos cruciales. El momento en que empieza la enfermedad, donde no hay mucha extensión de la enfermedad o no hay mucha gravedad de la misma. El día 10, que está dentro de la fase 3 o estadio 3, y es el momento con mayor enfermedad, el momento en que más vamos a ver enfermedad en la tomografía y también lo vamos a representar clínicamente. Y finalmente el alta, que es cercana a la cuarta semana o al final de la cuarta semana. Ahora, este modelo matemático de cómo evoluciona la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, es válido, pero para los pacientes que tienen neumonía leve. En este estudio se excluyeron pacientes con dificultad respiratoria grave, pacientes que necesitaron oxígeno, ventilación mecánica y con saturación por debajo del 90%. Es decir, han sido tomados pacientes COVID, pero con neumonía leve. No son los pacientes COVID que desarrollaron SARS. Los pacientes COVID-19 que se manifiestan con SARS probablemente tienen una curva diferente a la mostrada acá. De hecho, su temporalidad es mucho más larga, su estancia hospitalaria es más larga. Es en estos pacientes con SARS quienes pueden terminar falleciendo o con secuelas pulmonares. Pero cerca del 80% de los pacientes debutan más bien con un cuadro de neumonía leve. Y en ellos es quienes vamos a ver este patrón de imagen o este patrón de evolución temporal. Entonces, cuando hablamos de cambios temporales, vamos a hablar del patrón de imagen, que son 3, ya los hemos mencionado acá, y también de la extensión. Habíamos mencionado que el score CT nos representa la gravedad de la enfermedad, pero sus fundamentos se basan en extensión. Ahora, lo otro que habíamos visto son los patrones y cómo se relacionan estos patrones. Al principio de la enfermedad, los pacientes debutan o suelen debutar, o el primer signo tomográfico en aparecer es el vidrio deslustrado. En los estadios 2 y 3, que son los estadios de mayor enfermedad, el patrón que predomina es el crazy paving y el patrón consolidativo. La razón por la que hemos puesto este patrón consolidativo más pegado al estadio 3 es porque estadísticamente este patrón es el que predomina en esta fase de la enfermedad. Ahora, entonces, noten que de un vidrio esmerilado, este paciente su patrón puede virar a un crazy paving. Y asimismo, este patrón de crazy paving puede virar luego a una consolidación durante el estadio 3 de la enfermedad. Y cuando este paciente ingresa al estadio 4 o a la fase recuperativa, que es larga y progresiva, puede hacer un viraje de consolidación a crazy paving y de crazy paving a vidrio ilustrado. Ahora, esta consolidación también puede disminuir en extensión. Si se dan cuenta, el patrón que predomina es el vidrio ilustrado, porque lo vamos a encontrar al principio de la enfermedad, pero también lo podemos encontrar al final de la enfermedad. En los estadios 2 y 3, los patrones que predominan son el crazy paving y la consolidación. Y podemos tener, si nos ubicamos en esta imagen, podemos tener viraje de patrones, de vidrio a crazy, de crazy a consolidación, y cuando entramos en la fase 4, podría ir esto al revés, de consolidación a crazy, de crazy a vidrio ilustrado. ¿Y qué es el Score CT? El Score CT es un sistema de puntuación que yo lo utilizo dentro de los parámetros que me permiten valorar los cambios temporales de la tomografía de tórax, y lo he utilizado
o lo he explicado como un parámetro de gravedad de la enfermedad, que no necesariamente se correlaciona con el cuadro clínico del paciente. Lo que me representa el score CT es la extensión topográfica de la enfermedad. Este score CT es una adaptación. El score CT que usaron en este trabajo, que les mostré en la diapositiva anterior, es una adaptación de un trabajo que fue publicado en el año 2005 en pacientes con síndrome respiratorio agudo severo. Y ahí es donde empezaron a hablar del score CT. Este score CT va desde 0, cuando no tenemos lesiones o no tenemos enfermedad, puede ir a 1, cuando la enfermedad me compromete menos del 5% de un lóbulo pulmonar, y puede ir hasta 5, cuando el compromiso del lóbulo pulmonar es mayor al 75%. Ahora, acá estamos estableciendo también rangos de compromiso. Es decir, si yo tengo un compromiso de un lóbulo que oscila entre el 5 y el 25%, yo le daría un score de 2. Ahora, si lo encuentro entre el 25 y el 50, yo tendría que darle un score de 3. Y así en forma ascendente. De tal manera que si el compromiso es mayor al 75% de ese lóbulo, tendría que darle la puntuación más alta, que es 5. Ahora, esto se establece para cada uno de los lóbulos. Y luego a estos scores que hemos obtenido por lóbulo los tenemos que sumar y obtenemos un score total. Ahora, lo que estamos viendo aquí es la transformación de una variable de tipo cuantitativa continua a una variable de tipo cuantitativo discreta a través del método de la asignación de puntos. Esto tiene utilidad en trabajos de investigación para realizar representaciones matemáticas o representaciones estadísticas como las tenemos acá, ¿no? Acá tenemos un cuadro, un gráfico de barras que me muestra la frecuencia de la enfermedad en base al score CT. Y aquí tenemos más bien una curva de tiempo de cómo se comporta la enfermedad, cómo se comporta la gravedad de la enfermedad en el tiempo, desde que el paciente se enferma hasta su periodo de mayor enfermedad y hasta que el paciente está en condiciones de alta. Entonces, ¿cuál es la utilidad del score CT? Vamos a tratar de responder estas preguntas para aproximarnos a valorar la utilidad de ese score. En primer lugar, se ha dicho que el score CT tiene utilidad pronóstica. Ahora, esto depende. Ahora, ¿de qué va a depender? Pues de cuál es la representación de mi paciente. O sea, mi paciente con COVID tiene neumonía leve o tiene SARS. Si es un paciente con SARS, tiene una enfermedad extensa. Y estos pacientes debutan con una estancia hospitalaria más larga, más tórpida. No es como las gráficas que tenemos acá. Estas gráficas que lo hemos visto es para pacientes con neumonía leve. Ahora, si el paciente tiene neumonía leve, no tiene utilidad pronóstica. El score CT no tiene utilidad pronóstica porque ya sabemos o ya podemos predecir cómo es que va a evolucionar este paciente. No tiene utilidad pronóstica. Pero, ¿qué ocurre cuando el paciente tiene una enfermedad extensa, una enfermedad muy extendida? Por lo regular, estos pacientes con lesiones muy extensas o con un compromiso mayor al 75%, no del lóbulo, sino de todo el parénquima pulmonar, suelen debutar mal, suelen debutar con SARS. Y no se necesita ser adivino para saber el pronóstico de estos pacientes. Estos pacientes en su mayoría tienen un mal pronóstico. Por lo tanto, ahí el score CT no muestra mucha utilidad. El score CT va a tener utilidad pronóstica, pero probablemente para estos pacientes con neumonía severa o con SARS. Pero no es un parámetro muy objetivo a saber. No se necesita ese score CT para saber si estos pacientes van a evolucionar bien o van a evolucionar mal. Ahora, para estudios de evolución de enfermedad hemos visto de que sí es útil porque me permite representar modelos matemáticos de cómo se comporta la enfermedad. Para temas de investigación o representación matemática de un comportamiento de una enfermedad sí me es de utilidad el score CT. El tercer punto, valoración de tratamientos médicos. Ahí sí me es útil el score CT. Verán, cuando nosotros ponemos a prueba un tratamiento médico,
evaluamos su efectividad en base a parámetros clínicos, una serie de parámetros clínicos que lo podemos tener a la mano. Ahora, el problema es de que en algunas ocasiones la valoración clínica puede tender a la subjetividad. En algunas circunstancias nosotros necesitamos de parámetros más objetivos para valorar tratamientos médicos. Y un parámetro objetivo es el score CT, que aparte de ser objetivo, aparte de representarme la extensión de la enfermedad y cómo evoluciona esa extensión de la enfermedad, me permite hacer representaciones gráficas un poco más sencillas de interpretar y también de graficar. En cambio, imaginemos que tratamos de hacer representaciones matemáticas, pero basados en estos rangos. En las variables cuantitativas de tipo continuo como estas, las respuestas son infinitas. Las gráficas obtenidas de esta información son un poco más complejas de interpretar y de representar. En cambio, si llevamos estas variables cuantitativas y las transformamos a una variable cuantitativa de tipo discreta, la representación es un poco más sencilla, a mi parecer. Ahora, recordemos también que en tema de valoración de tratamientos, una de las dificultades de la valoración clínica es lo que en medicina llamamos disociación clínico-radiológica. Por ejemplo, podemos ver un paciente asintomático, pero con síntomas tomográficos evidentes de neumonía. Y esa neumonía en algunas ocasiones ha sido extensa. Hay algunos ejemplos que ustedes pueden encontrar en un estudio publicado en Japón con pacientes de Diamond Princess. Esto lo publicaron en la revista Radiology en el mes de febrero. Pacientes asintomáticos, pero con signos tomográficos de neumonía leve. Eso se le llama disociación clínico-radiológica. Ahora, un paciente puede tener signos de la enfermedad y clínicamente no tiene nada, ¿no? Y eso se debe pues a diferentes factores. Uno de ellos es la tolerancia. Ahora, ¿existe un único score CT? Y la respuesta es no. Existen muchos score CT. Ahora, si ustedes quisieran implementarlo en su centro, tendríamos que uniformizar parámetros, porque existen muchas referencias distintas a cómo pueden aplicar ese score CT. Entonces, en conclusión, la utilidad principal del Score CT es para temas de representación de evolución de la enfermedad mediante modelos matemáticos como el que tenemos acá, o de repente para valorar tratamientos médicos. Ahora, este modelo matemático lo hemos obtenido para pacientes con neumonía leve, pero no tenemos un modelo matemático para pacientes con SARS. Y si quisiéramos, ya que estamos evaluando distintos parámetros de tratamiento, una forma objetiva de valorar la respuesta de un tratamiento en particular es mediante la aplicación del Score CT, pero tendríamos que hacer seguimiento mediante la tomografía de estos pacientes. Ahora, no está indicado la realización de tomografía de tórax de rutina en la valoración de estos pacientes, pero sí lo podríamos utilizar con fines de investigación, si es que queremos valorar objetivamente la respuesta a un tratamiento. En esos casos, en esas circunstancias sí podríamos aplicarla. Para tratar de representar esos dos parámetros que hemos visto en los cambios temporales de la tomografía, es decir, los patrones y el Score CT, vamos a presentar el siguiente ejemplo. Miren, esta mujer de 35 años con COVID-19, en el día 1 de la enfermedad, en el lóbulo inferior derecho, tenía este patrón que es uno de los más habituales. El vidrio del lustrado. El segundo punto es que tiene distribución periférica y subpleural. No es un tema que estamos viendo en esta presentación, pero les adelanto. Entonces, tiene opacidad de vidrio ilustrado con distribución periférica y subpleural, compromiso de ambos campos pulmonares, sobre todo de los lóbulos inferiores, que estadísticamente es el lugar en donde más suelen ubicarse las lesiones. Las podemos encontrar en los 5 lóbulos, pero estadísticamente los lóbulos inferiores son los más comprometidos. Referente a la distribución, puede ser central o puede ser periférica subpleural, pero el más frecuente estadísticamente hablando es el patrón periférico subpleural. Y de los 3 patrones, el que más con más frecuencia lo encontramos es el vidrio de lustrado, porque
lo podemos encontrar al inicio y también lo podemos encontrar al final de la enfermedad. Ahora, para el día 1, en este paciente, en el lóbulo inferior derecho tenía opacidades en vidrio ilustrado de distribución periférica. En el lóbulo inferior izquierdo también una lesión, pero de distribución central y de menor tamaño que la del otro lado. Ahora, a este lóbulo nosotros tendríamos que darle un score de 3. Y a este lóbulo, el inferior izquierdo, tendríamos que darle un score de 1. ¿Por qué? Porque acá tenemos que la lesión es menor al 5% de todo el lóbulo. Y aquí tenemos que la extensión de la enfermedad es menor al 50% de dicho lóbulo, pero es mayor al 25%. Ahora, para el día 5 de la enfermedad existen dos cambios. El primero es el patrón, porque de un vidrio del lustrado ha virado a un patrón de Crazy Paving. Ahora, el otro cambio que tenemos es la extensión, porque aquí teníamos un compromiso que era menor al 50%, en cambio aquí tenemos un compromiso que es mayor al 50%, por lo tanto, pasamos de un score de 3 a un score de 4. Lo mismo con esta lesión izquierda, que era un vidrio ilustrado y ahora ha virado a una consolidación. Acá el compromiso era menor al 5%, por lo tanto tenía un score de 1. En cambio ahora el compromiso es mayor al 5%, por lo tanto le corresponde un score de 2. Sumamos los scores en ambos lóbulos y tenemos un score total de 6. Entonces hemos tenido un cambio referente a la extensión graficada por el score y otro en cuanto al viraje de patrones. Acá estamos en el estadio 1 y acá estamos en el estadio 2. Para el día 11, o sea, alrededor del día 10 de la enfermedad, es decir, en el estadio 3, tenemos otro viraje de un Crazy Paving a un patrón consolidativo. La extensión se ha mantenido. Acá la extensión es mayor al 50%, igual que acá. O sea, tiene el mismo score de 4. Lo mismo aquí, la extensión es casi la misma, 2. Por lo tanto, le damos una puntuación de 2. Sumamos y tenemos la misma puntuación. Entonces, el cambio que hemos tenido de este estadio 2 a este estadio 3 ha sido básicamente en el patrón, más no en el score. El patrón y el score no se relacionan directamente, son parámetros independientes. Yo podría tener, pues, de repente un paciente con score de 6 con un patrón consolidativo, como lo tengo acá, o de repente tengo un patrón de Crazy Paving con el mismo score. O puedo también tener el mismo score, pero en un paciente con vidrio de lustrado. Los patrones son independientes del score. El patrón me indica cómo se encuentra ese parénquima. Y el score me indica que tanto se ha extendido la lesión. Ahora, para el día 15 de la enfermedad, persisten las áreas consolidativas, hay engrosamiento del intersticio y hay vidrio ilustrado, es decir, tenemos un patrón de Crazy Paving. Hemos pasado de una consolidación a un patrón de Crazy Paving. Pero la extensión también ha disminuido. Mírenme, acá la extensión era mayor al 50%. En cambio aquí la extensión es menor al 25%. Al ser menor al 25% le corresponde un score de 2. Ahora acá la lesión casi ni se nota. Es menor al 5%, por lo tanto le corresponde un score de 1. Y nos encontramos con un score total de 3. Entonces hemos podido ver que el paciente ha mejorado en su score desde el día 1 de la enfermedad en que se le tomó esa tomografía de tórax. También hemos podido ver cómo van cambiando los patrones de imagen, ¿no es cierto? Vidrio ilustrado, Crazy Paving, consolidación, Crazy Paving. Estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Este es otro ejemplo que también vamos a evaluar. Es de otro trabajo de investigación. Y noten que en el día 1 de la enfermedad, ese paciente no tenía lesiones. Las bases pulmonares estaban limpias, lo mismo los lóbulos superiores. A esto se le conoce en medicina como falso negativo. El paciente tiene la enfermedad, pero el método diagnóstico no es capaz de detectarlo. Para la tomografía, este paciente no tiene enfermedad. Falso negativo. Pero vemos que para el día 4, es decir,
al final del estadio 1, ya este paciente empieza a presentar algunas opacidades bien sutiles y pequeñas en vidrio de lustrado, que las tenemos acá, en las bases pulmonares. Para el día 6, es decir, en el estadio 2, notamos dos cambios. Primero, que esas lesiones que teníamos inicialmente ahora son un poquito más grandes, más extensas. Pero el segundo cambio que tenemos es de que han aparecido nuevas lesiones. Por ejemplo, acá en el lóbulo superior derecho tenemos una nueva lesión que no la teníamos durante el estadio 1 de la enfermedad. Para el día 11, es decir, alrededor del estadio 3, que es el periodo de mayor enfermedad, ese patrón ha virado a un patrón consolidativo. A esto se le conoce como patrón consolidativo lineal en banda de distribución subpleural. También notamos que las lesiones son un poquito más extensas que en el control anterior. Es decir, ha habido un viraje de patrón, pero también ha habido un cambio en la extensión de la enfermedad. Ahora, en el estadio 4, ya o sea, en el día 18 de la enfermedad, vemos que esas lesiones han disminuido notablemente en extensión. Sigue todavía habiendo unas lesiones consolidativas, sigue habiendo por acá, ahora aparece, un patrón en vidrio de lustrado, que lo teníamos al inicio, pero básicamente ha disminuido en extensión. Este es otro ejemplo sacado de otra publicación. Paciente que en el día 1 debuta con un patrón de Crazy Paving. Día 4, o sea, al final del estadio 1, el Crazy Paving se establece un poquito más. El edema de la intersticio interlobular está un poquito más denso, más extendido. Para el día 9, o sea, alrededor, cerca al día 10, pico de mayor enfermedad, notamos los siguientes cambios. Que ya no tenemos este crisipami, sino que ahora tenemos consolidaciones. Y esas consolidaciones están comprometiendo nuevas áreas. Por ejemplo, acá en el lóbulo medio, las lesiones son un poco más extensas que las que veíamos anteriormente. En el lóbulo inferior izquierdo y en la lígula pulmonar inferior no había lesiones. En cambio, ahora sí las tenemos. Y las tenemos de tipo consolidativo. Porque este es el periodo de mayor enfermedad, en el estadio 3, cerca al día 10. Para el día 12, todavía, o sea, en el estadio 3, pero ya casi finalizando ese periodo, esas lesiones han disminuido un poco en extensión. Para el día 16, es decir, estando dentro del estadio 4, la extensión ha disminuido de forma notable. Las lesiones que teníamos en el lóbulo medio han disminuido de forma muy significativa. Lo mismo las de ambos lóbulos inferiores. Y lo mismo lo de la lesión de la lígula pulmonar inferior. En el día 20, este paciente tuvo un pequeño rebote, es decir, evolucionó mal, pero fue levemente y en un corto periodo. Y esto se vio representado en la tomografía de tórax. Es decir, las lesiones aumentaron un poco en extensión con respecto al control anterior, pero finalmente el paciente fue dado de alta porque clínicamente fue evolucionando bien. Este es otro ejemplo. Vean. Día 8, estadio 2. Pequeñas lesiones consolidativas en ambos lóbulos inferiores. Para el día 13, es decir, casi al final del estadio 3, las lesiones consolidativas son más extensas. Para el día 19, esas lesiones han disminuido notablemente en extensión. Y para el día 25, ya no tenemos esas consolidaciones, sino lo que tenemos es vidrio de lustrado, un poquito de vidrio de lustrado. Entonces, ya hemos hablado de los cambios temporales, de los sistemas de puntuación o Score CT. Ahora vamos a hablar del tercer punto, que es el rendimiento diagnóstico de la tomografía de tórax y del PCR en COVID-19. Hasta el mes de febrero, la información más confiable la obteníamos de un estudio con la cohorte más grande dispuesta hasta el momento en lo que respecta a tomografía de tórax y PCR que había sido realizada en Wuhan. Es una cohorte, de 1014 pacientes. Y en ese estudio, con esa cohorte grande,
se encontró que la sensibilidad de la tomografía de tórax era del 97%. Sin embargo, la sensibilidad del PCR era cercana al 30 y al 60%. Es decir, es una sensibilidad muy baja. Y recordemos que el PCR es la prueba de confirmación de la enfermedad. La tomografía de tórax te detecta la enfermedad, pero no te la confirma. La que te confirma es el PCR. ¿Y cómo se relacionan esos parámetros? Lo vamos a ver en otra diapositiva. Pero para terminar la idea, a la par de ese trabajo se publicaron otros más. Y en algunos trabajos los valores obtenidos de sensibilidad y especificidad eran similares, pero en otros trabajos los valores eran completamente diferentes. Por lo tanto, no se tenía el valor exacto de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y negativo de la tomografía de tórax y del PCR. Se presume que la sensibilidad fue muy baja en ese momento porque estaban entrando los primeros kits, no había mucha experiencia en cuanto a la toma, manejo, procesamiento, etcétera, etcétera. Muchos factores que pueden entrar a tallar. Ahora, el 17 de febrero, en la Universidad de Seúl, se realizó un metaanálisis que fue publicado el 17 de abril. Este metaanálisis juntó más de 2.000 exámenes obtenidos de Meclan y de Embase. Ahora, estos estudios, más de estos 2.172 estudios, fueron sometidos a rigurosos criterios de exclusión. Y una vez realizado todo el procesamiento, hemos podido obtener valores más reales referentes a la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo de este método diagnóstico que es la tomografía de tórax y también del PCR. Y tenemos que la sensibilidad de la tomografía sigue siendo alta, es del 94%, es altísima. Ahora, inicialmente, en el estudio chino, con la cohorte de 1.014 pacientes, la sensibilidad estaba entre 30 y 60%, pero actualmente, con este metaanálisis hemos podido determinar que el PCR para COVID-19, su sensibilidad es del 89%. Es una sensibilidad alta. Y si se fijan, es cercana a la sensibilidad de la tomografía de tórax. La especificidad de la tomografía de tórax es baja, 37%. Y eso se debe a que los hallazgos que podemos encontrar en tomografía de tórax para COVID-19 también los podemos encontrar en otras neumonías virales, como por ejemplo influenza, MERS o el SARS del coronavirus tipo 1. La razón por la que no se encuentra aquí la especificidad es porque es la prueba de confirmación. Ahora, con el metaanálisis ya tenemos los valores reales del rendimiento diagnóstico de la tomografía y del PCR, pero estos valores tenemos que saber cómo interpretarlos. Y para saber interpretarlo necesitamos conocer los siguientes conceptos. Cuando yo introduzco una prueba diagnóstica como la tomografía de tórax, la tengo que poner a prueba frente al gold estándar, frente a la prueba de confirmación, que en este caso es el PCR. Esta tomografía de tórax me puede dar resultados positivos o resultados negativos. Y de toda la muestra que yo tenga para mi examen, voy a tener pacientes sanos y también voy a tener pacientes enfermos. Ahora, en algunas ocasiones, la tomografía me va a dar valores positivos en pacientes que son enfermos. Y a esto se le llama verdadero positivo. Es decir, la tomografía está acertando en el diagnóstico, pero en algunas ocasiones esta prueba me puede dar positiva en un paciente sano. Y esto es un error.
A esto se le conoce como falso positivo. Me está dando positivo en un paciente que no tiene la enfermedad. Ahora, en otras ocasiones la prueba me puede dar negativa. Si me da negativo en un paciente que no tiene la enfermedad, esto se le llama verdadero negativo. Pero la prueba también me puede dar negativa en un paciente que sí tiene la enfermedad y esto se le llama falso negativo. Y ahí es donde entran a tallar los parámetros de validación interna que son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad se define como la capacidad que tiene mi prueba de clasificar correctamente a los pacientes enfermos. Es decir, me indica la capacidad de mi prueba de catalogar a los verdaderos positivos entre todos los pacientes enfermos. ¿Y cuándo es importante la sensibilidad? La sensibilidad es importante cuando resulta grave no diagnosticar la enfermedad, por ejemplo, en una neoplasia maligna o en una enfermedad contagiosa, como el COVID-19. Ahí resulta grave no diagnosticar la enfermedad, o también cuando el pronóstico va a mejorar con la aplicación precoz de un tratamiento. Ahí es importante la sensibilidad. ¿Y cuál es la sensibilidad de la tomografía según nuestro metaanálisis? Es del 94%, es decir, es una sensibilidad altísima. Y la sensibilidad del PCR es del 89%. También es una sensibilidad alta y se aproxima mucho a la sensibilidad de la tomografía de tórax. Ahora, ¿qué es la especificidad? La especificidad se define como la capacidad de clasificar correctamente a los pacientes sanos. Por eso es que aquí voy a tener a los verdaderos negativos, o sea, pacientes verdaderamente sanos, entre todos los pacientes sanos. Y la especificidad es importante porque me confirma el diagnóstico. ¿Cuál es la especificidad de la tomografía? Es baja, 37%. ¿Y por qué es baja la especificidad de la tomografía? Porque, repito, esos valores de tomografía en COVID-19 yo también lo puedo encontrar en otras neumonías virales. ¿Y quién me confirma el diagnóstico? El PCR. Por eso es que su valor no figura acá. Como el PCR es la prueba de confirmación, en teoría debe estar cercana al 100%. Por eso es que no se la ha incluido aquí, en esta lista, porque es el gol estándar. Ahora, ya vimos lo que significa sensibilidad y especificidad. Esto es importante para temas de manejo de poblaciones. Pero, ¿qué ocurre cuando yo quiero enfrentar la prueba a una situación muy particular? Por ejemplo, supongamos que la prueba me ha dado positiva de repente en nuestros padres, nuestras madres, o en quienes ustedes deseen catalogar como su paciente estrella. ¿Qué ocurre si la tomografía me da positiva? ¿Qué probabilidad tengo yo de que esa tomografía positiva para COVID realmente mi paciente tenga COVID? A eso se le llama valor predictivo positivo. Ahora, lo vamos a representar acá como los verdaderos positivos, pero entre todos los pacientes que han dado positivos a la enfermedad, tanto pacientes sanos como pacientes enfermos. Ahora, el valor predictivo positivo, es decir, la probabilidad de que yo tenga la enfermedad, si es que la prueba me ha dado positiva, para la tomografía es baja, 1,5 a 30,7%. Si nos acercamos a este extremo, diríamos que 1 de cada 3, si es que nos ubicamos en este extremo. Y una probabilidad mucho más baja si nos ubicamos en el extremo inferior. Ahora, ¿cuál es el valor predictivo positivo del PCR? Es decir, si el PCR me da positivo, ¿qué probabilidad tengo yo de que mi paciente tenga la enfermedad? Es mucho más alta, miren. Está entre el 47% al 96%. Es una probabilidad mucho más alta de que mi paciente tenga la enfermedad. Ahora, ¿pero qué pasa si la prueba me da negativa? Si la tomografía me da negativa, ¿qué probabilidad tengo yo de estar sano? El valor predictivo negativo se define como la probabilidad de no tener la enfermedad en un paciente con resultado negativo. Entonces, si la tomografía me da negativo, ¿qué probabilidad tiene mi paciente de estar sano? Es alta.
está entre el 95% al 100%. Lo mismo para el PCR. Si el PCR es negativo, la probabilidad de que el paciente esté sano también es altísima, igual que la tomografía. Entonces, en conclusión, sensibilidad y especificidad son importantes como métodos de validación interna. Y cuando yo necesito hacer un enfoque orientado a la población. Pero si yo tengo un caso muy particular, ahí me van a ser de utilidad parámetros de validación externa, como los valores predictivo positivo y los valores predictivo negativo. Muy bien. Eso es todo lo que tengo que informarles de momento. Ha sido un gusto. Estas son las referencias por si desean revisarlas. Que les vaya muy bien. Abrazos.